Muy buenas noches y bienvenido una semana más al Círculo de las Letras. Ya está aquí la primavera y no se me ocurre mejor época para retomar lecturas, para empezar nuevos libros y por supuesto para que aquellos escritores que nos están viendo se pongan a escribir. No sé si les dará tiempo para que estén sus libros preparados para las ferias del libro en las que vamos a participar. ¿Verdad, Raquel? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Alberto. Hombre, van un poco justitos, Sí, pero bueno. que las ferias del libro se celebran todos los años, que si no se va este, se va el que viene. No, y que como... Y hay muchas. Como vamos a ir a la de Madrid, Por que eso. también pilla junio a lo mejor. Si alguien se da prisa, todavía... Sí, porque si piensas, comienza en abril las ferias y normalmente te metes en junio bien, así que nada, animarse a escribir y ¿A ti con la primavera la te pasa sangre se como a mí? altera. ¿Te entran ganas de leer también? Siempre. A Siempre, mí me ¿no? entran ganas de leer siempre. Y sobre todo me entran ganas de que los autores nos pregunten cosas y apuesten por nosotros. Y oye, que si tienen dudas de mi libro va a servir o no va a servir o qué tal, que vengan a Editorial Círculo Rojo, que nos llamen, que nos escriban, que ya nos encargaremos Claro que nosotros sí. de todo. No se preocupen. Claro que sí. Hablando de primavera, Sí. en la Feria del Libro de Almería, que es ya mismo, el mes que viene, Sí. hay que recordar a nuestra audiencia que tenemos un concurso abierto y que se va a presentar en esa Feria del Libro. Es verdad. El microterror. Tu concurso favorito. Sí, vamos, están llegando unas cosas. Bueno, hay de Ya todo. leímos. Hay de todo. Leímos unos cuantos Sí. y el nivel estaba muy alto. También es cierto, pues a veces pues otros te sorprenden. Sí, no, lo que pasa es que nos están llegando tantos Que relatos, tantos emails con que sus textos que seleccionar. es muy complicado elegir alguno para leer. Sí, hay Pero que bueno, estamos muy seleccionarlo contentos. Se va a multiplicar la participación del año pasado cuando hicimos aquel micro Almería y recordar a la audiencia que estáis todavía a tiempo. O lo ponéis en redes sociales con el hashtag microterror o ese relato de 150 palabras lo enviáis al email de la editorial info@editorialcirculorrojo.com. El año que viene era Microamor, ¿no? Puede ser. Puede ser. Pero tú en el microterror participas. ¿Sabes que no? El ¿Tú otro has día- participado? No. ¿No? Yo participé el año pasado con Con seudónimo, seudónimo, sí, conseguí señor. engañar al Sí, sí, jurado, sí. perdonadme por favor. Entre comillas. Conseguí engañarlo y colé un relato con seudónimo. Además Sí. quedó entre los 10 mejores según el jurado, con lo cual estoy muy contento. Recuerdo ya cuando lo comunicaste que ya estaba el libro en marcha. que- Aquello eran centrados en Almería y este año, como son de terror, pues parecía que iba a haber menos, porque es más cerrado, pero no, llega de todo tipo. Está presentando gente de todos los puntos de España y más allá. Y como en cualquier situación cotidiana puede haber terror, pues hay gran variedad de temáticas y de relatos muy originales. Sí, señor. Lo contaremos aquí. Hombre, por supuesto. Los que también tienen cosas que contarnos, muy bonitas, muy positivas, son nuestros amigos de Librería Picasso, que nos van a hacer ya su recomendación semanal. Desde Librerías Picasso recomendamos esta semana el libro Las Islas Vertebradas de Juan Manuel Gil, un autor almeriense con un bagaje muy interesante. En Las Islas Vertebradas cuenta la historia de un hombre que se va a vivir a una especie de parking de caravanas, una pequeña ciudad montada en una isla en la que viven muchos extranjeros. Es un hombre que parece que huye de su pasado, que tiene un pasado oscuro y tiene ciertos problemas con el alcohol y bueno, con muchas cosas en la vida. Es un personaje muy interesante que se ve metido en una pequeña sociedad un poco extraña donde desaparece una mujer y bueno, todo el mundo parece sospechoso. ¿Cuánto nos gusta, querida Raquel, enseñar y mostrar libros solidarios? Nos gustan mucho los libros, pero si son solidarios como que nos tocan un poquito más la fibra, ¿verdad? Como el libro que les vamos a presentar hoy, cuyo protagonista ya lo tenemos aquí. Es un libro que habla de retos, de solidaridad y de deporte. Y de deporte. Que tú no haces, que tú no haces deporte, Raquel. El mismo que tú. El mismo El deporte mismo que tú. yo es cero. Es decir, cero. Bueno, tú haces un poquito más que yo, porque abres la puerta de la oficina, cada vez que toca a alguien, tú eres la que abre. Me toca, sí, porque 30 o 40 veces todos al los día días. Eso por lo tiene que menos. hacer músculo. Bueno, tengo que decir que me ayuda mucho mi compañera María, que está un poquito Es más verdad. lejos. ¿Y eso mi que está compañera lejos? María ella me ayuda. Bueno, y Juan Antonio. Y mira que Juan tenemos... Antonio, con que lo pongamos el último, Da igual. viene y abre la puerta Sí. también. Y mira que María y yo nos caracterizamos por en tenis no vamos. Nuestros tacones no nos baja nadie. Eso sí es verdad. Pero bueno, ella hace más deporte Sí. que tú. Sí, ella hace mucho deporte. Sí.
subir y bajar la escalera de la También, oficina todos los también días. subo yo y bajo la escalera, que estamos en un primero y ya si coges el ascensor ya eso se llama dándole absoluto. Ya te estás desviando del tema. ¿Qué tema? Raquel. El tema, vamos a hablar de mi libro, Vamos que a no hablar es el mío, que y es vamos el a de Francisco presentar Javier. al escritor del círculo de hoy, Vamos. de esta semana. Claro. Javier Martínez, buenas noches. Buenas noches, Alberto, Raquel. Un placer tenerte aquí. Con tu reto. Gracias a vosotros, al Círculo Rojo, por darme la oportunidad de cumplir un sueño que ha sido escribir este libro y crear un reto más de los que ya venía realizando. Bueno, un sueño que tú mismo has propiciado. Sí, motivado por una serie de personas, de un libro en concreto, por mediación de otro libro, leí, me motivó y en el libro lo que hablo un poco de eso, es decir, cómo va surgiendo el reto, cómo nace, cómo surge la idea, cómo voy desarrollándolo y luego el propio reto en sí, la parte deportiva también. Bueno, pues yo creo que nos cuenta un poco cómo se inicia esto. Dices que lees un libro. Exacto, sí, al final es un libro de... Y te motiva para organizar exacto, esto. Es un ultrafondista Sí, muy conocido, que es Joseph Agran. claro. Y en Navidad no quiero contar mucho para no hacer mucho spoiler Exacto. del Claro, libro, poquito, pero un poquito. al final me llega un libro que él escribió, me llega a mis manos y habla mucho sobre la motivación, sobre el esfuerzo de realizar retos, sobre todo de conocer dónde están nuestros límites. A mí me engancha esa reflexión de intentar saber dónde está nuestro límite y ahí es donde empieza a surgir un poco el prepararme primero el reto deportivo, que en un principio la parte solidaria no estaba, era un reto deportivo. Comentaste para ti, ¿no? Exactamente, Un reto sí, para al ti. leerme el libro me motiva a probar mi límite, cuál es mi límite en cuanto a lo deportivo, de esfuerzo, motivación. Y como luego voy narrando, se entrecruza la parte solidaria, surge ahí de forma espontánea, se me ocurre de que haciendo mi reto deportivo puedo llegar a ayudar a un colectivo, en este caso la Asociación de Esclerosis Múltiple de Almería. Buscaban comprar una furgoneta y necesitaban recaudar fondos. Y ahí es donde a mí se me ilumina un poco la bombilla y les propongo de que ese reto que tenía pensado hacer, deportivo, buscar sponsor y demás para que se recaudaran fondos y el 100% de lo recaudado fuera para la asociación. 100%. Sí, 100%. Es decir, yo corrí con todos los gastos de la carrera, el viaje, mi preparación, equipaciones que me tuve que ir comprando, gastos de masajista, de un entrenador personal. Es decir, yo le dije que en todo momento yo los gastos, porque de hecho yo ya ese presupuesto lo tenía, claro. es decir, yo ya lo tenía asumido y dije que sí, que el 100% de toda la publicidad que conseguimos, de sponsors, de empresas medianas y demás, que fui contactando, amigos que se fueron ofreciendo, por mediación de las redes sociales, fui dando un poco de difusión para que captar sponsor y el 100% era y fue para ello. Pero mi reto en sí, ¿qué es? ¿Qué hiciste? ¿Dónde fuiste? Bien, pues el reto fue ir a participar en una carrera en el Sáhara de 3 días, 3 etapas, prácticamente 3 media maratones en 3 días por el desierto del Sáhara. Eran 15, 21 y 26 kilómetros en el desierto del Sáhara, una zona de Rachidia, de El-Fut. El-Fut significa puerta del desierto, que es donde comienza el Sáhara, y un año antes, vi en una web especializada en carreras y demás que existe este tipo de carreras y me lo propuse y era eso, era correr durante 3 días. Yo lo más que había hecho eran carreras populares de 10 kilómetros, la media maratón de Almería. Y entonces quise probar ese límite mío. ¿Cómo te preparas para eso? Sí. La verdad que al final la motivación es fundamental. Es decir, en el momento que surge la idea de hacerlo de una forma solidaria, me veo comprometido a decir no hay marcha atrás, tengo que hacerlo. Es verdad que al principio lo hago por mi cuenta, pero luego veo que necesitaría un preparador físico, lo consigo, me de un amigo, me pone en contacto con Manolo Rodríguez, que fue quien me preparó, y nada, pues fueron 10 meses de esfuerzo, que es lo que yo digo, lo difícil en estos tipos de retos no es hacer la prueba, es prepararte. Es decir, luego cuando uno hace la prueba, oye, el trabajo ya está hecho, y yo sí que es verdad que también busco el disfrutar de esta experiencia, pero lo duro fue prepararme con trabajo, familia, muchas horas de entrenamiento, fue lo duro
pero bueno, con la motivación y la ilusión de poder ayudar y de probarme a mí mismo, la verdad que ha sido una de las experiencias personales y deportivas más bonitas que yo he tenido en mis 47 años que voy a hacer ahora. Y en el libro prevalece sobre todo un mensaje, un emblema que es apuesta por abril. Sí, bueno, porque al final del libro habla de un reto que era el de ayudar a esclerosis múltiple, pero cuando decido escribir el libro, unos años después, pues la carrera fue en 2013, cuando me propongo escribir el libro, conozco a los padres de Abril, veraneamos durante muchos años juntos en la zona de Los Escullos, y me entero que están recaudando fondos para hacerle un tratamiento para controlar el tema de esfínter. Ella tiene espina bífida, y ahí es donde nuevamente, espontáneamente, pues mira, yo tengo intención de escribir un libro, los beneficios, el 100% de los beneficios van a ser para la causa de tu niña. Además, de hecho, yo, un Círculo Rojo, pues, el dinero, el coste lo puse yo, recuperé una parte, porque otra parte dije que no, que la dejaba en donación yo también de la primera tirada. Y bueno, la primera tirada eran 125, hemos llegado ya a los 700 libros publicados. Y los que quedan. Y espero que sí, que queden muchos más. Y fue eso, es decir, al final son dos retos solidarios dentro de... Bueno, dos retos solidarios, dos retos personales míos, uno fue deportivo, en este caso el reto es personal, escribir, Sí. Claro. algo que no había hecho anteriormente, ¿no? En absoluto. Claro. Es decir, Pasas de correr a de pronto decir, y ahora quiero recoger toda mi experiencia, todo lo que he aprendido, tanto entrenando como durante esos días de competición, a escribirlo, Exacto. a que quede en papel. pues sí, pues y todo surge, es decir, si es verdad que soy lector, no soy un lector empedernido, sí me gusta leer, pero sí es verdad que tengo varios amigos, de hecho, escritores de Círculo Rojo, donde en ese momento habían publicado sus libros, el doctor Ríos, que es quien hace el prólogo, él había escrito el libro para la Asociación de Esclerosis Múltiple también. El de Historia en zapatillas. Exactamente, y bueno, y ahí es donde me animo a decir, oye, ¿por qué no puedo yo también hacer una aventura nueva? La verdad que para eso soy una mente inquieta, es decir, no paro de salir de mi zona de confort y meterme en terrenos que no conozco mucho. Y de hecho ellos me han ayudado, siempre hay amigos que han escrito libros, son los que me iban ayudando. Yo iba escribiendo, cuando le mandaba, oye, ¿cómo lo ves? Y ellos me echaban una mano en corregirme, me decían, oye, aquí te enrollas mucho, aquí tal, aquí te falta un poco de expresividad aquí, y me ayudaron a eso. Y ha sido una experiencia encantadora que recomiendo a todo el mundo, y es verdad que sobre todo con Círculo Rojo la facilidad que me dio de tener esta oportunidad de escribir, porque si no, posiblemente este libro no hubiera tenido vida. Y vida y mucha repercusión, porque estoy viendo que ha salido en todos los medios, hay mucha gente que se ha volcado contigo, me imagino que orgulloso, ¿no? Por supuesto, y orgulloso sobre todo de la gente que me ha apoyado, es decir, que sí, bueno, sí que la gente dice, ay, mira que todo lo hace sin ningún beneficio, pero es que el apoyo de la gente igual, es decir, las empresas que a mí me ayudaron en el reto, sabían que no iba a ser una repercusión a nivel nacional, es decir, no era un interés en cuanto a publicidad, sino en cuanto a la parte solidaria de aportar su granito de arena. El comprar la gente el libro es lo mismo, es decir, a mí me sorprendió, hicimos una tirada de 125 en junio pasado, y en julio estábamos pidiendo ya 200 libros más, y en agosto otros 200, es decir, me superaba, es decir, la verdad que yo digo que este reto, el año de 2013, para mí ha tenido una magia especial, porque ya no solo el año de la carrera, sino con la edición del libro ha sido lo mismo, es decir, me superaba, es decir, de llámeme los medios de comunicación, en Interalmería siempre, la verdad que también le agradezco mucho, siempre ha estado muy pendiente de todos mis retos. Joaquín en Abierto a la Tercera me ha llamado y siempre me ha tenido las puertas abiertas para comunicarlo a la gente, y la verdad que sí, que ha tenido una repercusión que jamás me lo esperaba. ¿Y sigues corriendo? Imagino que sí, ¿no? No. Y Qué ahí curioso. Sí. Qué curioso. Bueno, pero no porque no quiera, Sí que es verdad que la parte del por qué escribo es porque, bueno, años después, en 2015, por problemas de hernias discales, tengo un problema en la espalda y tuve que parar de correr, porque, bueno, me atrofió el gemelo, se lo tengo bastante enganchado, debería de operarme, no tengo ganas ahora de operarme. Y por eso surge el escribir y digo, oye, si no puedo correr, puedo hacer otra cosa. Y entonces decidí escribir por eso, es decir, que dice que no hay mal que por bien no venga. Sí. Es decir,
Estás intentando suplir una cosa con la Sí, otra. sí, y ahí voy haciendo algunas cositas de deporte, pero muy poco. La verdad que tengo bastantes problemas con la espalda que me impiden... Ahora siento envidia sana y mala cuando veo a la gente que sigue haciendo retos y sigue haciendo carreras, pero bueno, Al espero menos tuviste que... tu momento, que eso siempre es muy bueno. ¿No? Que tuviste tu momento Sí, también y eso sí, tienes que... sí. ¿No? Y, Pero y corrígeme si me equivoco, tú has practicado fútbol, has sido portero, ¿no? Incluso, Sí. incluso en segunda B. Sí, llegué a estar con la plantilla de segunda B de la Almería, el año que bajó de segunda A. Estuve también con ellos en el ascenso de tercera división a segunda B, teníamos entrenado a Pepe Cayuela. Y principalmente he estado mucho a nivel de tercera división aquí en Almería, con San Isidro, estuve jugando unos 5 o 6 años en tercera división. Y sí, la verdad que yo era muy futbolero, en mi época joven era muy futbolero, sí. Hombre, qué joven eres todavía, ¿eh? Bueno. A ver, estamos todo estupendo. Y seguro que un alma inquieta como tú no se va a quedar parado. Seguro que tiene ya cosas en la cabeza previstas para darnos alguna sorpresita, por lo menos en cuanto a libros. Exacto, sí, Y sí. seguro que en cuanto a solidaridad también. Por supuesto, sí, sí. Es decir, al final el tema solidario a mí me ha enganchado y no he parado, es decir, he tenido otros retos, pero sí es verdad que estamos varios amigos, Paco Bonilla, María Victoria, somos amigos del colegio de EGB, que llevamos 30 años sin vernos, coincidimos, creamos un grupo de WhatsApp y hace unos meses me llegó la necesidad de un niño invidente de nacimiento por una enfermedad rara y están recaudando los padres dinero para un tratamiento en Bélgica. Y les propuse a ellos, porque por ejemplo el caso de Malverdejo es una persona que escribe mucho, y les propuse de hacer un libro para recaudar fondos para este niño. Lo tenemos ahí el proyecto, cada uno queremos crear un relato y demás, y es decir, mi próximo proyecto literario y con Círculo Rojo será ese segundo libro, junto con Mar Verdejo, Paco Bonilla, María Victoria. Qué bien, te esperaremos con los brazos abiertos, ¿verdad? Claro, claro, y todo lo que sea solidario, con más razón. Ya lo saben ustedes, mi reto, corro por mí, corremos por ellos. Acudan a su librería, si les gusta leer, si les gustan los retos y sobre todo si quieren colaborar por una buena causa. Javier Martínez, muy buenas noches y muchas gracias por habernos acompañado. Muchas buenas noches a vosotros y muchas gracias nuevamente, primero por darme la posibilidad de escribir este libro, que saliera a la luz, y segundo por invitarme a vuestro programa. Un placer. Gracias. Y tú y yo, Raquel, nos tenemos que ir a publicidad, unos minutitos, pero volvemos pronto. En nada. Ya estamos de vuelta y como ustedes saben, llegado a este punto del programa, nos toca a nosotros recomendar, Raquel. Sí, ¿Tú nos has toca traído? recomendar. Hombre, por ¿Has supuesto. cogido carrerilla y Yo ya no hay? siempre. Sí, y si algún día ya no lo traigo, me regañas. Yo tengo un Sí. compromiso. Y si yo no te regaño nunca. Sería la primera vez. ¿Seguro? Me regañas más tú a mí que yo a ti. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Y vaya noche te llevo hoy, ¿verdad? Verdad. Ay. Y ahora hay que volver, madre mía. Te voy a dejar por aquí. ¿Empiezo yo? Sí, ¿O empieza empiezas tú. ¿Qué me has traído? Hoy me gusta más, las cosas que traes me gustan ¿Sí? más. Que todo Ay, pues bien. yo estaba dudando. Digo, no mí me sé gustan mucho. si te va a gustar. Uno de mis principales objetivos de este programa, aunque sea uno o dos, es conseguir que los padres, nosotros padres, inculquemos a nuestros niños que lean, porque si un niño no aprende a leer desde pequeño, es muy complicado que luego de mayor le guste el hábito o tenga ese hábito de la lectura. Como es inevitable que un niño vea películas, vaya al cine, que tienen que llevarlos al cine, es muy bueno esa cara de asombro ante una pantalla tan grande. ¿Qué mejor? Me gusta mucho la iniciativa que ha puesto en marcha Disney para, de las películas que ellos hacen, sacar el libro, por ejemplo, voy a mostrar, creo que es esta cámara, El Rey León y Cars, que tan de moda Muy está. bien. Bien, entonces sacan una película, bueno, o ya películas antiguas de su tiempo, y sacan un libro muy cómodo para los más peques, para los que están comenzando a leer o no saben a leer, pero no saben leer, pero es bueno que tengan el hábito. Aquí tengo el marcapáginas de Marcos. Anda. Y en él se explica con muchas imágenes y muy poco texto la película en sí. Entonces,
Ah, el libro va sobre la película. Sobre la película, es igual que la película. El niño ha visto la película y qué mejor que luego en casita, luego en la cama, pues recuerde la película a través de un libro, con las mismas imágenes que la película y muy poco texto. Son libros pues de un tamaño muy pequeño, muy cómodo para ellos, de cartón, para que, bueno, pues si se manchan o cualquier cosa. Y creo que es una iniciativa muy buena que ha puesto en marcha Disney para animar a los niños a la lectura, porque sí es cierto que ellos ahora se dejan mucho llevar por todo lo visual, por los medios de comunicación, por las películas, por internet, y el hecho de tener lo mismo que han visto en la tele plasmado en un cuento les anima a coger un libro toda la noche. Así que animo a los papis y a las mamis a que hagan este regalo, que verán cómo les va muy bien. ¿A tu Marco? Les vuelve loco. ¿Cuál le gusta más? Le encanta. ¿Qué peli? Estas dos que he traído, Disney? por eso he traído estos dos. Le encanta El Rey León y le encanta Cars. Las tres. Una vez me he acordado de ti porque tú tienes muy buena voz para estas cosas. Tú no sé si te recuerdas que en El Rey León, Constantino Romero Sí. era el que doblaba... ¿Al padre? Sí. Pues yo lo vi en una entrevista, me hizo mucha gracia, porque decía que tenía un amigo que el niño, su hijo, el hijo del amigo, no quería comer. Y entonces le pedía a Constantino Romero que lo llamara como si fuera y le dijera, come, tienes que comer. Y el niño comía. Claro, porque estaba escuchando al padre. Muy bien. Curioso, como con pequeños detalles. Claro, por eso. Y si a veces con conseguimos un muchas detalle cosas. como este, pues consigues que el niño coja el hábito de todas las noches su libro y leer un poquito, aunque todavía no sepan leer. Es muy bueno. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Vale? Que en el colegio tienen sus funciones, pero los papis tenemos la función de que amen los libros. Un día, y esto me ha venido ahora a la cabeza, porque me estoy acordando de clásicos antiguos, cuentos de toda la vida, que Sí, también lo voy a traer. Que también son literatura. Otro día te acuerdas y te traes y te contaré yo cosas. Me lo vas a destrozar. De Caperucita, de La Bella Durmiente y todas estas cosas. Me lo vas a destrozar, no, ¿verdad? te voy a contar la verdadera historia de esos cuentos, que no son tan amables como tú te piensas. Me contaste uno, solo uno, sí. Y me dejaste destrozada viva, pues me imagino. Bueno. La Cenicienta. No, me ha venido a la cabeza una frase ¿Qué? que leí hace poco, que no tiene que ver con ningún cuento, pero sí, y es que si solo escuchamos a Caperucita, el lobo siempre es el malo. ¿Te gusta la frase? Pero es que el lobo siempre es el malo. Bueno, si solo tenemos una versión, nadie le ha preguntado al lobo qué es lo que pasó. O si realmente hizo lo que hizo. Por eso es bueno a veces investigar y escuchar. Bueno, investigar como el libro que quiero yo recomendar, que es una novela de ficción, pero que tiene pinceladas de hechos reales. Se llama Los fantasmas de Becker. Becker, ¿cómo va a tener fantasmas, Becker? Bueno, Becker, ahora te contaré. Los fantasmas de Becker es una novela, la última novela de Mariano Fernández Urresti. Mariano Fernández Urresti es uno de los grandes investigadores y escritores del mundo del misterio, por decirlo así, aunque a él no le guste mucho que se le encasille en este ámbito. Está un poco desencantado con el mundo del misterio. Por eso ahora últimamente está haciendo novelas que es lo suyo, tienen que tener misterio. Pero bueno, como hay aspectos de la vida de Becker de los que no se sabe nada o que no hay suficientes pruebas para considerarlos como válidos, pues él lo utiliza para hacer ficción, novelar un poquito. Lo ha hecho ya con varios personajes de la literatura mundial. ¿Sí? Lo hizo con Sherlock Holmes, lo hizo con Agatha Christie, lo ha hecho con Julio Verne, que hablamos el otro día de Agatha Christie, ¿te acuerdas? De ella. Con Julio Verne lo ha hecho y ahora lo hace con Becker. Y no sé si tú sabías, Raquel, si no, pues ahora te vas a enterar, que las rimas de Becker, las famosas rimas de Becker, no son las originales. Esas se perdieron. ¿Qué dices? Sí, se las dejó a un amigo para que las lea. Cuando él la escribe, se lo deja a un amigo editor que tenía. ¿Para que le eche un vistazo? Sí. Y no sé qué pasa si es que se mete un incendio, se incendia la casa de este amigo o que le entran a robar, pero desaparecen las rimas. Entonces, él, Becker, tiene que recordar la rima. Eso es dificilísimo. Es dificilísimo, pero lo hizo. No sabemos si las recordó todas, claro, si o que hemos perdido. Pero claro, lo que te he contado es verdad. Pero ¿tú te imaginas que esas rimas las tenga alguien? Hoy en día, la auténtica. Por la cabeza, digo, la que auténtica. si alguien las tuviera y pues, demostrara que eran las pues suyas. así empieza esta novela y además se une con los nazis. Porque resulta, que tampoco lo sabrás, Raquel, no te gustan los temas de misterio. Tú me dirás que te Becker con los nazis. Que Himmler, que era Himmler, no Hitler, Himmler, vino a España.
en los años 40, bueno, hizo varios viajes a España, y ellos buscaban en España objetos mágicos, objetos de poder. Buscaron el Grial, estuvieron en la montaña sagrada de Montserrat, estuvieron buscando la mesa de Salomón, y para eso fueron a Toledo, y ahí se entremezcla esta historia, esta visita, con Bécquer, porque a lo mejor encuentran, hablo ya de la novela, encuentran algo relacionado con esa rima o con la figura de uno de los escritores más importantes que nos ha dado la literatura española, como es Gustavo Adolfo Bécquer. Mira, que te voy a decir que esta noche me está gustando la recomendación. Ya me enteraré que tiene que ver un billete de 100 pesetas. Que sale Bécquer. Ya, pero con la novela. Y los fantasmas, Raquel, que antes me lo has dicho, que Bécquer tenía fantasmas. Mira, en otra época, los temas de misterio, será porque tú pensarás que será porque no había otra cosa, despertaban mucho interés en la alta sociedad, en los ilustrados, en los escritores, y Bécquer era muy amante del espiritismo. ¿Sí? Y se reunía, tenía un grupo de personas con las que se reunía e intentaban, no sabemos si lo conseguía, pero intentaban contactar con el más allá. Y el espiritismo estaba muy presente en su vida. Pero que no solo Bécquer, le ha pasado a multitud de personas. Y algún día hablaremos, tomado pie para otro programa. Fíjate todas las cosas que están saliendo hoy. Madre mía, apúntatelas que luego se te olvidan. Un metro de boli. En Almería hay una casa que hoy es el actual Museo del Cine. Sí. Sí, es una casa que tiene mucha historia. Y ahí en esa casa, a principios del siglo pasado, se reunía gente muy importante para hacer sesiones de espiritismo, hablar de temas de los que no se podía hablar abiertamente, y acudían a Almería. Aquí estuvo, por ejemplo, y lo desarrollaremos en otro programa, Levi Strauss, el filósofo. Sí, estuvo... Si tú te has pensado en los pantalones, tú, yo lo sé, sí, te conozco como si te hubiera parido. Pero tanto lo he visto. Sí. El filósofo estuvo aquí en Almería, en esa casa, vino varias veces. Luis Sirés, que es un arqueólogo muy importante de la época, también estuvo por aquí. Algún día hablaremos de esa casa. Esas cosas no me las has contado. Para el próximo programa. Me parece muy interesante, sí, señor. Bueno, quien está deseando contarnos cosas y nosotros saber mucho, porque que tiene también que ver... nos vamos a quedar, Lucina y yo. Sí, tiene que ver con nuestra tierra, con Almería, es el siguiente protagonista. Así que nos toca ya la sección Almería en los libros. También nos gusta mucho, Raquel, la palabra Almería. Sí. Almería, bien grande en la portada de un libro. Qué bonito. En este caso, el libro se llama Almería, de reino levantino a provincia con entidad regional. Indumentaria, costumbre y habla de un pueblo. Está claro que vamos a hablar de Almería. Sí, está claro. Y con un gran almeriense y defensor de nuestra tierra como es Nicolau Guillén. Buenas noches, Nicolau. Muy buenas noches, Alberto. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa y por ayudar y hacer posible que este libro esté al abasto de toda la población de Almería. Sí, porque además cuentas cosas que o no se sabían o no se quieren saber, ¿verdad? Sí, lo dejamos ahí en que no se sabía o no se quieren saber, pero es cierto que hay en el Almería hay una especie de historia hasta los años 40 aproximadamente, y a partir de ahí cambia la conceptualización de lo que era nuestra tierra, de nuestra identidad, nuestra cultura, y de cómo nos veían y cómo nos veíamos nosotros mismos a lo largo de los siglos anteriores, ¿no? De los tiempos anteriores. Y todo eso aportando mucha documentación, porque un pedazo de trabajo de campo, son 600 páginas, más todo lo que se ha quedado en el tintero que hemos recortado. Sí, es cierto, es una obra extensa, pero la verdad es que como yo creo que es la primera obra que trataba con esta amplitud, el concepto de lo que era la identidad almeriense, pues ha resultado extensa. Probablemente si hubiera habido más libros y más, pues los podríamos haber acotado, ¿no? Por espacios. Pero yo quería dar una especie de visión global de lo que era la sociedad anterior a esa fecha, sobre todo en la Almería del siglo XVIII, XIX, que es cuando podemos ver esa identidad almeriense que se genera a partir del siglo XV-XVI, porque cristaliza una identidad como pueblo, como colectivo, con unas características y unas singularidades que la hacen muy particular. Estamos hablando de un trabajo de investigación tremendo. Es un libro que
ha salido ya al mercado, que se puede adquirir en cualquier establecimiento de la provincia de Almería, pero que, Nicolau, te habrá llevado años, y supongo que no exagero, ¿no?, de trabajo. Sí, estas cosas, además tampoco fue una cosa buscada en un principio, fue una cosa que va surgiendo y un tema te enlaza con otro y otro tema te va enlazando con otro y vas desarrollando la investigación. Tampoco tenía un objetivo yo claro de decir quiero publicar un libro, sino que simplemente era una necesidad de saber, de investigar. Y la verdad es que yo empecé cuando tenía unos 20 años y ya tengo 53, o sea que sí que lleva tiempo. ¿Sí? Es cierto que compaginando con tu vida familiar, con tu trabajo, etcétera. Entonces, bueno, pues no es que le haya dedicado todo el tiempo, pero sí es cierto que ha sido producto de un proceso largo y tranquilo en el sentido del desarrollo de la investigación. Y este libro aporta cosas tan interesantes en distintos ámbitos, como por ejemplo el de la indumentaria, que para mí es uno de los que más me llama la atención, porque Raquel, aunque tú te recordarás que de pequeña, no sé si tan pequeña, a ti te vestían de sevillana para ir a la feria, allí a San Marcos y todo eso, esto no siempre ha ocurrido, ¿verdad? Teníamos nuestra propia indumentaria. Exacto, sí. El libro analiza la indumentaria porque sirve muy bien como guía para ver los cambios esos que os he comentado, que se producen en la sociedad almeriense a partir de los años, digamos que de una manera de transición entre los años 40-70 y luego ya de una manera más definitiva a partir de los años 80, ¿no? Y efectivamente la indumentaria esa que nos ponemos cuando vamos a fiestas, a romerías, etcétera, a la feria, lo que pretende es, de alguna manera, simbólicamente, reivindicar unas raíces. Es decir, tenemos una identidad y esta indumentaria es reflejo de esa identidad. Y es cierto que esa indumentaria sí se dio en algunos territorios y sobre todo en la zona del Guadalquivir y lo que podríamos llamar, en el libro explico que hay un concepto de lo que podría ser la Andalucía natural y otro concepto que se sale fuera de esa Andalucía natural que sería Almería. Y en esa Andalucía natural, como región natural, sí que se daba esa indumentaria, se dio en el siglo XVIII, en el siglo XIX y a principios del XX desapareció. Pero se siguió utilizando de una manera pública para simbolizar las raíces de un pueblo. ¿Qué pasa con Almería? Que Almería tenía una indumentaria diferente porque estaba más en conexión con el Levante, tenía una tipología de tipo levantino. Y hasta los años 40, tenemos pruebas de que los almerienses se mostraban al mundo como almerienses, como lo que eran, como sus raíces. Pero a partir de los años 40 es cuando surge ese, digamos, conflicto de identidad y se va sustituyendo progresivamente esa forma almeriense por otras que vienen de fuera, que se van trayendo desde la zona del Guadalquivir. Y hay una sustitución cultural en ese sentido muy clara. Y se van perdiendo las raíces almerienses. Bueno, la estamos recuperando poquito a poco. Hay sí. un grupo de amigos que están ahí apostando por ello. Sí, sí. Hay una conciencia, yo creo que muy clara. De hecho, este libro es producto de esa conciencia, porque realmente esa inquietud que se va manifestando a lo largo de los años y para allá el 2014, 2013, 2014 ya había cierta inquietud, a mí me hace ponerme a redactar el libro, que yo seguía recopilando datos y recopilando casos, pero no me había nunca propuesto a desarrollarlo. Y a partir de ahí ya sí me puse a ello, por eso, precisamente por esa corriente y esa sensibilidad que cada vez es más intensa en Almería, donde lo que se busca es precisamente las raíces de la tierra y la cultura y su identidad. Bueno, y se van dando poquito a poco, hablo ya a nivel un poco institucional, se van dando algunos pasitos. Ya podemos ver, por ejemplo, cuando se celebra la Feria de Almería, que se hace un concurso, ¿no?, de indumentaria almeriense, el tema de la bandera. Bueno, algún paso que sea lento se va dando. Sí, sí, sí. Yo estoy muy contento en ese sentido porque la verdad es que son pasos de gigante, aunque realmente desde el conjunto de la globalidad sean pasos un poco todavía pequeños, pero viendo de dónde procedíamos, de dónde veníamos, claro, realmente donde estaba todo perdido y no había ninguna sensibilidad. Es que no habían los jóvenes, nadie tenía en la memoria recuerdos, porque todavía los que son de mi generación
recordábamos algo de la época de cuando éramos niños, de que todavía había algo, existía algo de esa indumentaria almeriense y se utilizaba. Sí, pero luego... Pero a posteriori ya no quedaba nada. Entonces, realmente el hecho de que haya esa sensibilidad por parte de las instituciones de fomentar encuentros de indumentaria o de cuadrilla o de recuperar música, recuperar baile, es súper importante y lo vamos viendo en Almería ciudad muy claramente, y en otras poblaciones también se van viendo que hay cierta sensibilidad y se van recuperando. Este trabajo es tan exhaustivo que he encontrado un capítulo dedicado a la siesta. Sí. Me encanta. Es que hemos hablado de indumentaria, pero también se habla de las costumbres. Efectivamente. Toma ya la siesta. Segunda parte del libro, bueno, es la tercera realmente, Sí. habla de diferentes costumbres y lo que se intenta plasmar es cómo eran los almerienses. Es muy curioso lo de la siesta porque... Hay imágenes y todo, echando la siesta. Sí, además litografía Mm. antigua, pues era sagrada. Era sagrada. Bueno, sigue siendo. Para muchos, sí, a día de hoy. Es muy curioso porque molestaba que los niños fueran por la tarde al colegio y se quejaban de eso porque hacían ruido. Claro, en la siesta. Y la siesta era sagrada. Sí. A mí me hace me llama mucho la atención partes del libro en las que, por ejemplo, hay testimonios de viajeros, de gente que venía a Almería en siglos atrás y luego establecía o dejaba plasmado pues sus impresiones, y a veces distaban mucho, ¿no?, de otras partes de Andalucía, lo que se encontraban aquí. Sí, lo que se encontraba en Almería, lo que todos reflejan, y además, por ejemplo, la indumentaria lo dicen muy claro, es que Almería estaba dentro de lo que podíamos considerar los pueblos levantinos, y eso incluiríamos Valencia, casi desde el delta del Ebro hacia el sur, llegando hasta Almería, pasando por Murcia, Valencia, Murcia y Almería. Y en ese sentido, todos manifiestan claramente que, por ejemplo, no hay expresiones de vista al estilo andaluz, prácticamente no la hay, no se encuentra gente que vista al estilo andaluz. Y todos van en el sentido de que todo el mundo vista al estilo levantino, en mayor o menor medida al estilo levantino. Y bueno, eso simplemente es un reflejo de la personalidad del pueblo que subyace detrás, porque la indumentaria es algo que te pone o que te quita en un momento dado, pero lo que refleja es que detrás había un pueblo con una identidad propia muy clara, y en el sentido era un pueblo que viajaba a Andalucía. Eso está también en el libro, lleno de citas, de manifestaciones en todos los sentidos, de que la gente de Almería viajaba a Andalucía. Andalucía era el Valle del Guadalquivir exclusivamente, y una parte del Reino de Granada que se sentía andaluza, porque lo que ellos eran granadinos, para entendernos. El concepto político territorial, desde el siglo XV hasta el siglo XIX, que desaparecen los reinos, hace que ellos se consideren granadinos. Ellos son granadinos del tercio oriental. También a veces, en un principio, hablan de que son del Reino de Almería, que es otro concepto que se investiga en el libro. Exacto. Y ellos dicen que son del Reino de Almería. Es cierto que va desapareciendo a partir del siglo XVII al XVIII ese concepto Reino de Almería y se sustituye por el de Reino Tercio Oriental o el Tercio Levantino del Reino de Granada. Pero ellos lo que tenían muy claro es que ellos Andalucía era otro concepto, era otro territorio que estaba básicamente restringido en el Valle del Guadalquivir, que era la Andalucía histórica desde el siglo XIII, y luego la parte del Reino de Granada que también se sentía andaluza, que era la parte occidental de la Sierra Nevada para allá, a partir del puerto de la Mora, pues ellos llegan digamos que supongo que por simpatía, ¿no?, con sus vecinos de reino, los que se sentían, llegan a considerarlo y a clasificarlo de andaluces, diciendo que entraban en Andalucía cuando entraban en ese territorio, en la parte del Reino de Granada que era andaluz. ¿Entraba en Andalucía? Sí, además hay una cita muy interesante que está hecha, fíjate tú, porque ese concepto no fallece en el tiempo hasta el siglo XX. Es decir, cuando se constituye la Comunidad Autónoma Andaluza, aún existía gente que decía que iban a Andalucía, viva. O sea, que yo voy a ir a Jaén a comprar, yo qué sé, aceite, por ejemplo, ¿sí? Pues mañana me voy a Andalucía. Es lo que decía, mañana me voy a Andalucía a por aceite. Y cuando sucede esto, en Orce, en el año 1981, creo recordar exactamente, no te puedo decir, pero bueno, 81 creo que era,
el antropólogo que estaba estudiando los restos, que luego descubrió el hombre de Orce, que era Gispert, queda con el consejero de Cultura de la Junta de Andalucía en Granada para ir hasta Orce para alquilar los terrenos. Y la anécdota es muy curiosa, porque cuando están allí les dice expresamente bueno, empiezan a hablar, dice que sí, que está de acuerdo, que no hay problema, que se los alquila y tal, y le pregunta al consejero que cuánto pide. Y entonces el dueño de los terrenos le dice que él sabrá allí en Andalucía cuánto cobran, cuánto pagan. Y entonces, una anécdota muy curiosa, porque le dice Gispert que para este señor Andalucía empezaba detrás del Puerto de la Mora. Y nosotros tenemos una cita aquí en Almería, que un cura que te dice que hay un camino, era un cura de Jerez, decía que hay un camino, que es una garganta frecuentada, pues es el camino que viene de la Andalucía para Almería, y desde Almería para Andalucía, y entonces especifica Granada-Cádiz. O sea, que irte a Granada se implicaba ir a Andalucía, desde aquí, desde la perspectiva almeriense. Y dentro de todas esas singularidades que estamos hablando y que recoges en tu libro, ¿hay hueco para el poniente? Nosotros somos de Ejido. Claro, hombre, el poniente tiene una dificultad, digamos, desde el punto de vista histórico, ¿no? Y es que, bueno, era una zona prácticamente despoblada. O sea, realmente lo que estaba poblado era Dalías, Berja y Adra. Y el resto del territorio era prácticamente despoblado con una serie de diseminados que empiezan a poblarse precisamente en el siglo XIX. Entonces son pequeñas ventas, pequeños cortijos. Sin embargo, hay toda esa zona, esa zona siempre ha dependido de la zona de Granada, fundamentalmente. Entonces, podríamos considerarla como una zona de transición. Una zona de transición, pero que evidentemente sigue teniendo contactos con la zona de Almería, claro, porque está más cerca. Que tenemos el corazón partido, entonces. Claro, no, pero sobre todo lo digo desde el punto de vista de la forma de ser, porque el ser almeriense no solamente era una forma de vestir, sino que también implicaba una serie de valores sociales que eran muy particulares y no eran compartidos con los andaluces. Y eso se explica en el libro a través de los testimonios de la gente. Y precisamente lo que os quiero contar es que la gente de Dalías, que eran los que estaban en el campo de Dalías, más arriba, más abajo, tenían fama de ser gente muy honrada. Y eso era algo que tenían fama todos los de la zona del Levante, más honrados que los que eran considerados andaluces. Hasta tal punto que los pastores de Andalucía solían ser pastores de Dalías, porque tenían tanta fama de ser honrados, claro, que sabían que no lo iban a engañar. Entonces preferían contratarlos a ellos a otro tipo de personas. Qué curioso. Sí. Y eso está en el libro, dicho por cita de 1805 por Simón de Rojas Clemente, que pasó por aquí, claro, lo vio, lo vivió y lo experimentó y lo dejó detallado. Es decir, que en la zona del poniente, a pesar de que era una zona, digamos, con una población no estable en ese sentido, con grandes núcleos de población, sí que tenemos información de cómo eran esas personas, y esas personas tenían valores que entraban dentro de la globalidad de la zona del Reino de Almería o la zona del tercio oriental levantino, de granadino. Por eso digo que son una zona de transición porque políticamente, digamos, dependían de Granada, pero luego en cuanto a formas de ser y costumbres, eran prácticamente igual que el resto de los otros levantinos granadinos. Una última pregunta. En el libro, en la última parte, creo que es ya la tercera, te centras en la vida diaria y lo cuentas todo, desde el hogar a cómo era una muerte, en el trabajo, que era trebajo, por cierto, no sí, trabajo, sino trebajo, absolutamente todo. Bueno, he intentado hacer una pincelada, porque tampoco se puede profundizar mucho, pero se trataba de dar una pincelada de los diferentes aspectos importantes de la sociedad de aquel momento, cómo eran, e intentar transportar una imagen, de ver, por ejemplo, esa imagen que tiene ahora están comiendo, ¿no? Están comiendo en las viñas, cuando habían viñas, eso está por la zona de Adra, podríamos considerarla parte del poniente. Y, por ejemplo, esa imagen está puesta porque los almerienses eran muy solidarios. Era un pueblo muy solidario. Ese valor, por ejemplo, no era compartido en igualdad con los andaluces. Era eso otra diferencia. Eran muy solidarios y repartían su comida como si fueran iguales. O sea, yo podía contratar a unas personas que vinieran a trabajar a mi finca, a recoger la vendimia, la uva, o trabajarlas para limpiarla o para prepararla, y yo me sentaba a comer con esas personas y compartíamos el plato. Y le daba vino, etc. Pero en Andalucía no lo hacía.
O sea, ahí había una actitud diferente por culpa probablemente del sistema que había, en cuanto a que había una pirámide muy estricta de ricos y pobres y no compartían los mismos valores. Y esa imagen viene a colación de eso, ¿no? Porque además es una imagen hecha aquí en la zona y digamos que vuelve a coincidir con un texto, una cita oral, digamos, que nos transmite, de cómo se sientan y comen todos juntos y reparten la comida. Sí, sí. Qué curioso. Y qué pena que muchas de estas costumbres, las buenas sobre todo, se hayan ido... Ahora que comentabas así del poniente y tal, me estoy hablando de otra cosa que yo creo que está relacionada. Por ejemplo, el papel de la mujer en el hogar. El papel de la mujer almeriense no era igual que el papel de la mujer en Andalucía. La mujer almeriense estaba acostumbrada a trabajar en labores propias que se consideraban de hombres, con lo cual tampoco habría tanta diferencia de sexo. Probablemente no había tanta diferencia machista en aquella época, de todos los contextos de lo que permite lo que permitía la mentalidad. En ese momento. Sí. Pero resulta que estas personas, estas mujeres, porque los hombres se iban a trabajar a Andalucía, y así lo decían, y se estaban de 3 a 6 meses fuera, ellas se encargaban de las tareas del hogar, y eso implicaba encargarse de los animales, de encargarse de los huertos, de regar, de mancajar orillas, de cambiarle el abono, o sea, de limpiarle las cuadras, etc. Y se quedaban ellas con los niños pequeños y con los ancianos muy ancianos que no se podían ir, con lo cual ellas realmente hacían ese trabajo. ¿Eso qué significaba? Que la mujer estaba acostumbrada al trabajo en igualdad con el hombre. Y luego, si hacían, por ejemplo, ganchillas, hacían cadenetas, tejían calcetas, etcétera, sacaban a veces más dinero que sus maridos. Con lo cual no estaban mal consideradas porque eran unas personas muy productivas. Y probablemente yo recuerdo cómo ha crecido el poniente, cómo han crecido los invernaderos, y yo recuerdo que había mujeres, hijos y familias enteras trabajando, recogiendo en los primeros años sobre todo, en las primeras décadas, que había que pagar mucho impuesto y todavía hay muchos préstamos, la familia se volcaba y ayudaba por completo. Claro. Y esa mujer trabajando es algo que ya viene de antes, hay una mentalidad previa que estaban ciertamente acostumbradas a que había que implicarse y había que ir a por todas. ¿Cómo tiene que ser? Muy bien. ¿Y cómo es? Ahí está. En una situación de igualdad, en ese sentido. Nicolau, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Qué interesante todo lo que nos has contado y como seguro que nuestro público se ha quedado con ganas de más, ya saben, en cualquier librería de Almería lo pueden conseguir por internet. Almería, de Reino Levantino, a provincia con entidad regional, indumentaria, costumbre y habla de un pueblo. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Y Raquel, ahora nos toca a nosotros hablar de misterios. Vamos a ello. ¿Sí? Almería misteriosa. Confesar que hoy te voy a dar la noche. Te voy a dar la noche porque te lo mereces. Además, con todo el coñazo, con perdón, que me has dado durante el trayecto hacia los estudios de Intelalmería. En todo el trayecto me ha estado pum, 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 y le he dicho a nuestro compañero, mira, iba a hablar de una cosa, pero nos lo vamos a cambiar y vamos a hablar de un exorcismo. De un exorcismo que... A la vuelta no voy a abrir la boquita. Bueno, tú sabrás, tú verás. De un exorcismo que sé que te gustan a ti ese tipo de imágenes. Me encanta, un exorcismo real, entre comillas, porque fue un poco chapucero ese exorcismo, que tuvo lugar en Almería, en el año 90. Sí. En la población, bueno, hay un poco de vacío ahí, porque no se sabe muy bien, porque luego hubo polémica, si fue en Roquetas, si fue en Cortijos de Marín, si fue en el término municipal de Vica, bueno, pero el caso es que lo importante y lo triste es que hubo un auténtico exorcismo, y además un exorcismo masivo. ¿Qué me dices? Sí, la policía local de Roquetas de Mar, un viernes de febrero de 1990, a las 3 de la tarde, recibe una llamada de una vecina que dice que está escuchando gritos de niños, y ahí ya te toco la fibra, gritos de niños en un almacén abandonado. El sargento de la policía local de Roquetas de Mar, Rafael Montoya, buen amigo mío personal y cuyo testimonio hemos reflejado muchas veces en libros y en investigaciones,
porque fue el auténtico protagonista de esta historia, él decide acercarse a ver a ese cortijo, a ver qué estaba pasando allí. Y lo que se encuentra es una escena totalmente dantesca. De hecho, nuestros compañeros tienen imágenes y seguro que las van a ir poniendo para que nuestra audiencia, yo creo que ya sí son horas, porque son imágenes delicadas, para que nuestra audiencia las pueda ver, porque vinieron a cubrir a Almería este hecho, todas las televisiones, bueno, Televisión Española a nivel nacional, Canal Sur y, por ejemplo, la revista Interview hizo un reportaje muy extenso, porque se estaban llevando a cabo un exorcismo masivo, poco cutre, ahora te lo contaré, masivo, con entre 30 y 40 niñas a la vez. ¿Niñas? Este hombre, cuando entra a ese cortijo, lo que se encuentra son pues más de 30 niñas echando espuma por la boca, se estaban tambaleando, algunas habían caído desmayadas, algunas tenían espasmos, y él decía que demonios, sal del cuerpo de estas niñas, cosas así. Y además era tan esperpéntico que hasta tenía un radiocassette en el que una voz repetía una y otra vez mensajes instando al supuesto diablo de que salieran del cuerpo de esas niñas. ¿Y solo niñas? Solo niñas. Niñas de entre 13 y 15 años, casi todas. Por suerte, este buen hombre, Rafael Montoya, el policía, llegó a tiempo. Paró aquello, llamó al médico de Roquetas de Mar, que fuera allí, y digo por suerte porque no pasó nada, entre comillas, pero allí podía haber ocurrido una tragedia, porque esas niñas, lógicamente, no tenían el demonio dentro del cuerpo, ni mucho menos. Lo que les pasaba es que habían estado casi una semana sin comer. Este hombre le había dado de beber alguna extraña bebida que él había creado o él había mezclado, por eso echaban espuma por la boca. Y lo que más miedo da de todo esto es que tenían el beneplácito de los padres de esas niñas. Por falsas creencias, pensaban, alguien le hizo creer que realmente el demonio lo tenían dentro del cuerpo. Y esto es un caso reciente, que no se ha contado mucho, porque luego se han mezclado varios elementos. Es un caso en el que no se condenó al pastor de la iglesia evangélica. ¿Pero quién fue? Sí, fue un tal Manuel Aracil, era un pastor, predicaba. Él se dijo en su momento que era de la iglesia evangélica de Filadelfia, aunque luego dijeron que no, la propia iglesia evangélica de Filadelfia dijo que no, y este hombre desapareció. No fue condenado. No, porque, que eso es también otra de las partes más graves de este asunto, porque como contaban con el visto bueno de los padres y hay libertad religiosa, aquello se tomó como un acto en ese sentido. Menores. Sí. El médico que estuvo atendiendo a estas niñas dijo en su momento que es muy posible que pudieran tener secuelas, ya no físicas, sino psicológicas, de lo que allí habían estado pasando, pues eran niñas influenciables, y este hombre, el pastor, tenía un puesto de verduras en el mercado, y ahí es donde captaba a sus víctimas. Es decir, él hablaba con los padres que tenían niños y niñas en edad adolescente, y les decía: bueno, pues tu hija, ¿cómo está? Cambia mucho de humor, ¿verdad? Ah, pues sí. Adolescente. Claro, son adolescentes. Unos días llora, otros días está riendo, otros días tiene ganas de salir, otros días tiene ganas de estar encerrada en el cuarto. Claro, pero los padres le decían: sí, tiene esos síntomas, ya ves, los síntomas. ¿Y cómo se ponen los niños a esa edad? Exacto. Y este hombre decía: pues es que tienen el demonio dentro. Y yo se lo voy a sacar, claro, también querría sacarle el dinerillo, otra explicación. Por eso no entiendo que no se le... Otra explicación no tiene. Este hombre entró en una auténtica locura, porque cuando lo detuvieron, pues fue detenido en ese momento, dijo abiertamente a los medios de comunicación cosas como que si a él le dejaran entrar en los manicomios, que curaría a los locos, porque no tenían ningún tipo de enfermedad, era el demonio que estaba dentro. Pues a pesar de las barbaridades de este tipo, no fue condenado. ¿Y se fue? Sí, se fue, creo que se fue a Murcia y desapareció. Supuestamente falleció no demasiados años después. Y al policía, a Rafael Montoya, buen amigo, pues también le salió mal la iniciativa, porque se vio envuelto en una polémica. Ahí vemos al bueno de Rafael Montoya. Pero eso lo único que hizo fue trabajar. Sí, porque al parecer le acusaron de que se había extralimitado en sus funciones, porque él era de Roquetas de Mar y parece que ese cortijo estaba en Vícar o en no sé dónde, claro, y él, con mucha razón, nosotros
casi que no entendemos de leyes ni de estas cosas, pero es con mucha razón, me decía a mí, yo si veo Hombre, peligro y más niños en peligro, pues tengo que ir y acudir porque es mi deber como persona y como, claro, sea aquí o sea Sí. en la otra punta del mundo. y como policía. Por Pero bueno, se supuesto. vio envuelto en alguna polémica, por suerte, al final todo. Aquí vemos al pastor de Ah, este es el pastor. sí, este es Manuel Aracil, que ya tenía antecedentes en este tipo de historias, pero siempre salía impune y las imágenes son tremendas. Es un reportaje de Interview. Demonios, sal de este cuerpo en nombre de Jesús. Y vemos una niña en la que está echando pues espumarajos por la boca. Todo producto del estado mental y de lo que le había dado a beber este hombre y de estar una semana casi sin comer. Para nada tenían el demonio dentro del cuerpo. Madre mía, no me ha gustado nada esta historia, Alberto, así te lo digo. ¿No te ha gustado nada, Raquel? Yo lo entiendo, a mí me gusta, pero es una historia real ocurrida en Almería y oye, es bueno que se sepa para que todos seamos conscientes de los peligros que hay en esta vida. Vaya, Bueno, vaya. pues hay que despedirse, Raquel, después de Sí. esto. Ahora cualquiera se va a dormir. Ya te digo. Bueno, queda el camino de vuelta. Sí, el camino de vuelta, que no me va a decir nada, porque si no la semana que viene No, he te decidido. traigo algo, He decidido que sí. algo peor. De vuelta calladica. Buenas noches, Raquel. Buenas noches. Y queridos telespectadores, la semana que viene tenemos un nuevo programa del Círculo de las Letras. Nos vemos.